¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Javier Cárcamo Alfaro y este es un canal creado para básicamente para brindar orientación, asesoramiento y todo desde el enfoque de la gestión y evaluación de proyectos de inversión. Voy a enfocarme un poco en doctrina y un poco también en lo que es comentarios, casuística, historias y todo lo que se necesita para entender cómo funciona o cómo funciona y cómo debería funcionar la gestión de proyectos de inversión en nuestro país. Bueno, para dar esta introducción, he creado esta diapositiva para explicar básicamente algunos conceptos básicos para poder entender el tema de la gestión y evaluación del proyecto de inversión. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar básicamente con la parte del enfoque legal, ¿ok? O la base legal para esto. Em, Básicamente nosotros como Estado estamos normados por el decreto legislativo 1436 que marca la administración financiera del sector público. En el artículo 17 dice, la administración financiera del sector público debe vincularse con los planes y políticas nacionales, sectoriales e institucionales de corto, mediano y largo plazo. Esto básicamente porque estoy arrancando desde acá, porque acá lo importante es no solamente entender que esto funciona como simplemente generar un proyecto de inversión, tener una idea, formular el proyecto y todo lo demás. Debemos entender, primero mirar hacia arriba, hacia los planes correspondientes. Tenemos en pantalla, podemos ver la mayoría de planes que norman, las planes y políticas en realidad, que norman todo esto y que nos dicen hacia dónde tenemos que caminar como país. Esto aplica a los tres niveles de gobierno y de manera general a todos los peruanos porque es entre nosotros que debemos entender cómo debemos gestionar, cómo debemos evolucionar y cómo podemos mirar hacia el futuro. ¿Ok? Acá podemos tener los planes sectoriales multianuales. eh, Básicamente son los que norman, en el caso de la gestión de proyecto de inversión, el Sistema Nacional de Promoción Multianual de Inversiones, que básicamente ya ahora está amarrado con el Sistema Nacional Presupuestal Multianual. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros, a través de nuestros estudios que realicemos en los niveles de gobierno, tenemos que proyectarnos en el tiempo, al mismo tiempo con el presupuesto que nos asignan. Pero para esto, para nosotros llegar a toda esta parte, debemos entender qué es lo que quiere el Estado de nosotros, qué es lo que quiere el Estado, cuál es el norte, cuál es el objetivo primordial. Y acá entra pues el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, en el caso de nosotros el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2050. De ahí viene la política general de gobierno, importante el tema de las autoridades que elijamos, los planes de desarrollo concertado que ya básicamente empiezan a aterrizar en los niveles de gobierno y los demás planes que pueden estar ahí en pantalla, pues, ¿no? El famoso PIPOI y el marco de macroeconómico multianual. Estos dos planes de acá tienen mucho que ver con el sistema de promoción multianual de inversiones. Entonces, ahora ya vamos con el decreto legislativo 1252, perdón, que es básicamente el que crea el Sistema Nacional de Promoción Multianual y Gestión de Inversiones. En el artículo 13, en los principales rectores, dice que la promoción multianual de inversión vincula los objetivos nacionales, regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico con la priorización y asignación multianual de fondos públicos a realizarse en el presupuesto. Básicamente es lo que yo les estoy mencionando. ¿Con qué dos cosas? Con el planeamiento estratégico, porque es a través de los proyectos de inversión que nosotros tenemos que cerrar esas brechas para poder cumplir lo que el Estado quiere de nosotros, y el proceso presupuestario, que es el cómo y con qué fondo lo vamos a hacer. En este decreto también dice en el artículo séptimo que dice la articulación del Programa Nacional de Inversiones
con los sistemas administrativos del planeamiento y presupuesto público. La fase del PMI es la que se articula con los sistemas de planeamiento y presupuesto público. En este campo, acá podemos apreciar, pues, ¿no? Primero está el PEI, el Plan Estratégico Institucional, la programación multianual de inversiones, esto lo vamos a ver en otro cuadro más adelante, y el POI, que es básicamente el cómo se va a hacer. Normalmente el POI normalmente lo sacas en noviembre, diciembre del año anterior al año fiscal. El PMI básicamente ya se cierra, se termina hasta principios de enero más o menos. Entonces todo esto es una secuencia que entra completa. Todo esto se va articulando y va terminando obviamente en lo que es la asignación presupuestal. Pero todo esto nace desde el plan estratégico institucional, que está amarrado a su vez a los planes que están más arriba, ¿no? ¿Qué, por qué y cómo? Acá viene un poco el truco de todo esto, ¿no? ¿Para qué hacemos proyectos de inversión? A ver, para entenderlo esto de manera fácil, esto nuevamente estoy tratando de hacerlo con un lenguaje lo más fácil de entender. ¿Por qué hacemos proyectos de inversión? Vamos a poner un caso, ¿ok? Hay un pueblo llamado San Miguel, es un pueblo aleatorio, la imagen no sé si corresponde al Perú, creo que no. Hay un pueblo, este pueblo actualmente tiene 200 familias. De acuerdo al censo, hay 50 niños en edad escolar. Estamos hablando de un pequeño centro poblado, ni siquiera es un centro poblado. Pero el colegio denominado llamado el alumno tiene capacidad para 30 niños. Esa diferencia de 20, esa falta de capacidad es lo que nosotros llamamos brecha. En este caso, brecha de infraestructura, porque no hay la capacidad para alojar esos 20 niños. También hay otro tipo de brecha, que es el brecha de acceso a servicios, que básicamente sería lo que se ve en la imagen, ¿no? Que es de no hay internet, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si vemos acá en la imagen para entender lo que es brecha de servicios, y vemos acá que en este caso sería infraestructura también. Si vemos que tenemos un centro poblado y tenemos la capacidad, no tenemos internet, entonces hay una brecha. ¿Cuál es la brecha? No es en realidad esto, es figurativo. Pero la brecha en este caso es un puente que permita conectar el centro poblado con ese acceso a internet. ¿Cierto? Entonces ya vemos cómo vamos entendiendo qué es un brecha de infraestructura y qué es una brecha de acceso a servicios. Es totalmente sencillo de entenderlo, pero a veces perdemos el objetivo o no nos damos cuenta de que la brecha de acceso a servicios y la brecha de infraestructura está amarrada también con algo que es la realidad de cada pueblo. Les voy a poner un ejemplo particular, muy particular. Hay un centro poblado, no voy al nombre, pero es real, está en la provincia el departamento de Huancayo. Este centro poblado es un anexo en realidad, no tiene servicio de agua potable. Ellos tienen su agua, se abastecen básicamente de un punto, un puquial, que les brinda agua cristalina. Entonces, con ese servicio de agua, ellos son los que básicamente se mantienen. Acá hay otras cosas que pueden terminar, ¿no? Altos índices de minerales en sangre y etc., ¿no? Son consecuencias de... Pero eventualmente tienen su agua potable. ¿Perfecto? Entonces, para ellos mantener limpio, para que hagan, lo arreglen, su puquial, esté bien construido, etc., ellos pagan 2 soles por familia para mantener ese puquial limpio. Entonces, viene un proyecto de inversión, un gran proyecto de inversión para agua, desagüe y todo completo. Entonces, cuando se le va a explicar a este anexo, se conversan las autoridades y las autoridades hablan con la población, le dice, muy bien, ustedes van a tener, a partir de ahora, van a tener agua potable. Entonces,
la gente en principio dice, oye, sí, qué bacán, qué bonito, pero viene el tema particular acá. Ellos antes, ¿se acuerdan lo que les dije? Ellos pagaban 2 soles por su servicio de agua. Con este servicio de agua potable, ahora ellos van a pasar a pagar 30 soles. Entonces, un poco que la primera reacción es ¡pum! Al choque. No, porque obviamente no voy a pasar de pagar 2 soles a pagar 30 sin algo que me hagas entender por qué. Eventualmente nosotros entendemos de que hay otros beneficios, hay algo que se llama beneficios directos y beneficios indirectos. Entendemos de que para poder el hecho de tener agua potable, ¿no? Va a significar que tenemos niños mejor desarrollados, los índices de minerales en la sangre van a ser menores y un montón de beneficios. Pero si nosotros no sabemos llegar a esa población, si nosotros nos acostumbramos a hacer los proyectos, como yo digo, en una fase bastante coloquial, solamente directamente desde el escritorio, entonces no vamos a entender la realidad de nuestra población. Nosotros como país, como Perú, somos una diversidad de culturas y una diversidad de maneras de pensar, de crecimiento, de educación totalmente inmensa, totalmente grande. Entonces, si nosotros no podemos, no sabemos cómo hacer llegar eso y no les explicamos los beneficios y solamente le mandamos directamente en el papel qué es lo que se quiere, obviamente no van a poder entenderlo y vamos a tener problemas. ¿Para qué hacemos proyectos de inversión? Acá hay varias cosas que podemos llenar esta diapositiva, esta mica, pero básicamente es el término que yo les había explicado: cerrar brecha de infraestructura y acceso a servicio. Es permitir de que la población ya no le haga falta esas cosas. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo lo financio? ¿Cómo hago de que esto resulte económico para el Estado? Por eso que yo les comentaba el tema de los beneficios indirectos. Les pongo un ejemplo para entenderlo. Un beneficio directo es básicamente, yo no tengo, regresamos al tema del colegio. ¿Listo? Beneficio directo. Me faltan aulas para 20 niños en el pueblo San Miguel. Listo, les amplío su colegio y cumplo con eso. Ese es un beneficio directo, que voy a tener 20 ya la cobertura total de educación, en este caso infraestructura para educación, de ese centro poblado. Un beneficio indirecto, pongamos el caso de que yo les comenté del servicio de agua potable. Si yo tengo actualmente que ese pueblo, estoy hablando de manera, pues no tengo esa información, esa estadística, pero supongamos de que ese pueblo, por utilizar agua de un puquial con altos índices de minerales, eventualmente esa población va a ir a los centros de salud por desnutrición, por mala alimentación y etc, etc. Un millón más cosas más. Entonces, ¿cuál sería el beneficio indirecto? Si yo les pongo el servicio de agua potable, esa población va a estar mejor alimentada, va a estar su, todo va a estar mejor en su salud, y eso va a hacer de que no tengan la necesidad de estar yendo al hospital. Al no estar yendo al hospital, vamos a tener de que el hospital, la capacidad de atención, la capacidad instalada de ese hospital no va a estar sobrecargada. ¿Me entienden? Entonces, acá hay un tema de el beneficio directo es directamente sobre la población, mejor servicio, pero un beneficio indirecto es de que ese hospital, esa posta que tiene este pueblo San Miguel, o la más cercana en todo caso, no va a estar sobrecargada. Al no estar sobrecargada, la atención va a ser mejor. Entonces ahí se va entendiendo básicamente. Entonces, ¿para qué hacer proyectos de inversión? Básicamente para lo que les estoy explicando: mejorar la calidad de vida de las personas, puestos de trabajo. Si ustedes construyen, va a tener puestos de trabajo,
impulsar la conectividad de pueblos más alejados, en el caso de acceso a servicios, carreteras. Carreteras son, les voy a poner una anécdota. Hay un centro, hay un pueblo, se llama Chavinillo, está en Huánuco. Entonces, como parte de un trabajo, yo viajé ahí a este pueblo, estuve 3 días y un lunes por la madrugada ya quería bajar, ya iba a bajar, ya estaba el vehículo, todo. Entonces, para traer algo acá a Lima, para tener acá a Lima, yo digo, me voy a hacer con una señora de una tienda que estaba allá cerca, le digo, madre, ¿puedes venderme queso? De queso espectacular, dicho sea de paso. Le digo, madre, ¿puedes venderme algo de queso, por favor, para poder llevar a Lima? Y lo que me dijo me quebró. O sea, me quebró por completo. Agarra, viene su sobrino y le dice, ahí está justo mi sobrino. Oye, José, suponiendo. El señor quiere comprar y llevar queso a Lima. Y el joven lo que me dice es lo siguiente. Me dice, jefe, ya el queso, ya botamos el queso de los lunes. Entonces yo le digo, perdón, ¿cómo que ya botaron el queso de los lunes? Sí, me dice. Lo que pasa es que nosotros hacemos tanta cantidad y como no llegamos a vender y tenemos almacenado y estos almacenes se sobrecargan, tenemos que botar para poder volver a almacenar. Entonces, acá es donde entendemos de que no solamente se trata de que un proyecto de inversión va a ser algo directo, solamente enfocado a algo. No, si nosotros mejoramos, ahora, para bien o para mal, la ruta entre Huánuco y Chavinillo es algo de 5 horas en vehículo particular, pero es una carretera de trocha, tiene, bah, en fin. Entonces, si nosotros no le damos esa capacidad de acortar distancias con una mejor carretera, con una mejor industria para almacenar con calidad ese queso, no le damos un buen servicio a internet para que puedan hacer sus ventas por internet, valga la redundancia. Entonces, me entienden que todo esto va conectado acá y esto viene amarrado con la última, ¿no? Que los pueblos alejados tengan mayor presencia. Entonces, el por qué hacer, para qué hacer un proyecto de inversión es básicamente, es muy amplio, pero en palabras sencillas es mejorar la calidad de vida de las personas y de nosotros, de los peruanos, ¿no? Si nosotros, otra de las razones para qué hacer proyectos de inversión es precisamente lo que estamos viendo. Por un lado, los conflictos sociales que nacen a raíz de que particularmente en la mayoría de centros poblados o pueblos alejados, no se ve o no se siente la presencia del Estado. Pero esto, mm, el gobierno está tan estructurado que cada uno y cada nivel tiene su propio sector de responsabilidad, cómo ejecutarlo. Entonces, cuando la población siente que la autoridad que ellos mismos eligieron, ojo con eso, subrayado, entonces ellos entienden de que el culpable no está allá, el culpable está acá. Entonces, es cierto, las leyes se hacen acá, mayormente se hacen en el Congreso de la República o en algunos casos particulares a través del Ejecutivo, pero el, el principal problema es de que los niveles de gobierno, en el caso regionales, locales, municipalidades, provinciales y distritales, cuando no encuentran el camino para poder gestionar bien sus proyectos de inversión mirando al futuro, presente y futuro, entonces aparece esto. Falta de capacitación, falta de la Contraloría, de que no tenga las herramientas y las armas suficientes para poder fiscalizar todo lo que debe fiscalizar. Y
bueno, el tema de la corrupción, que es un cáncer permanente, que básicamente es un término que lo escuché una vez a- a un personaje, la politización de los proyectos de inversión. El problema es que se politiza mucho. Entonces, cuando no entendemos cómo funciona esto, cuando no entendemos que los proyectos de inversión no son proyectos al azar, que están amarrados con un plan, tanto en este caso sectorial como regional, entonces pasa esto, terminamos en conflictos sociales. Los proyectos de inversión se hacen para evitar eso y sobre todo para tener menos pobreza. Brechas de infraestructura y acceso a servicio van de la mano. Y ahora acá viene la pregunta el millonario. ¿Cómo hacemos inversiones? ¿Con qué dinero? ¿De dónde sacamos? En el, en el Perú, y de acuerdo a lo que ya hemos visto hasta este momento, los proyectos de inversión se van gestionando con de la mano del Sistema Nacional Presupuestal Multianual. Es decir, el dinero viene del Estado, que es regulado a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto es básicamente cómo funciona nuestro sistema, que por, por detalles administrativos, que no es mi intención tampoco señalarlos, puntualizarlos demasiado, se hace más largo, vuelvo al tema, se hace muy político y se hace muy larga la ejecución por mala formulación, por una mala ejecución o por el tema de la parte ya de ejecución de un proyecto de inversión al momento de hacer contrataciones, adendas y todo lo demás. Entonces los proyectos terminan cayéndose o terminan estancados y se hace una bolsa gigante de proyectos de inversión que no nos permite avanzar. Ese es por el otro lado. Pero el Estado, el Estado tiene, el MEF tiene algo que es la Agencia de Promoción e Inversión Privada, que es Proinversión. Proinversión eh, regula tres mecanismos de financiación de proyecto de inversión. Proyectos en activos, obras por impuestos y asociaciones público-privadas. Estas tres herramientas implican básicamente en sencillo, en buen cristiano, que el dinero no va a salir del Estado. El dinero sale en algunos casos en su totalidad y en algunos casos de manera cofinanciada, quiere decir que ambas partes de la inversión privada. Entonces, este sistema de proinversión, este sistema que regula estos mecanismos que regula la proinversión, en el caso de, por ejemplo, las asociaciones público-privadas, es un producto peruano, bien llamado producto peruano, porque esta es una iniciativa del Estado, del Perú, que hasta donde yo tengo entendido, Colombia ya está replicando esto, pero nosotros somos un poco los especialistas. Y si nosotros buscamos, ustedes buscan, van y empiezan a averiguar sobre proinversión, van a sus redes sociales, a YouTube, a TikTok, a donde quieran, van a ver la cantidad de cosas que está metiendo proinversión. Las brechas que está cerrando proinversión son gigantescas, pero necesitamos saber cómo funciona, necesitamos tener gente capacitada, pero muy aparte de tener gente capacitada, necesitamos gente íntegra, necesitamos gente capacitada pero íntegra, gente que tenga, que estime su apellido, que estime su reputación, que al momento de hacer ese trabajo se rompe el lomo, estudie, vea, es posible que se de amanecida, pero donde el interés personal no sea la prioridad, sino el fin de todo, que es nuevamente lo que mencionaba desde el principio, cerrar brechas de infraestructura y acceso a servicios. Esto lo vamos a tocar más adelante. Este es básicamente un primer video de, vamos a decirle, una especie de introducción. Finalmente, este cuadro es del INEI del 2024. Bueno, según el Instituto Nacional del INEI, la inversión pública acumula de enero a septiembre el crecimiento real del 21.2% respecto al mismo periodo del 2023.
de acuerdo a su boletín informativo Comportamiento de la Economía para el tercer trimestre. Entonces, como ven, el tema de la inversión está creciendo, la inversión pública está creciendo, está aumentando, porque estamos entendiendo que esa es la manera correcta. ¿Debería aumentar? Sí. ¿Más? Sí. ¿Por qué no? Muchos problemas. La politización de la inversión privada, de la inversión pública, falta de capacitación en algunos casos. em, Puede ser también el desconocimiento de normas, la falta de acción por parte de la Contraloría por las causales que se requieran, que no puede llegar y etc, etc. Pero básicamente estas son un poco las causas que no permiten que crezcamos. ¿Debemos seguir creciendo? Sí, pero nos está faltando, ¿ok? Estas diapositivas, todas las diapositivas que voy a ir subiendo, si cuando sea con diapositivas, yo las voy a subir a un pequeño enlace y luego las voy a dejar para que la puedan bajar, la puedan descargar. Acá la mayoría son la información escrita es mía y algunos gráficos sí son de diapositivas del Estado, del MEF y del InvierTP. ¿Listo? Ahora, en el caso de los gobiernos regionales, acá es donde tenemos un poco el problema que está creciendo, sí, pero no como deberíamos. Dice, los gobiernos regionales el pasado 27 de noviembre batieron el récord histórico anual de ejecución de 10 mil millones de soles, superando 3 años consecutivos de récord 2021, 22, 23 con tasa de crecimiento de 19. O sea, para entenderlo de esta manera, ¿se está creciendo? Sí. ¿Estamos avanzando? Sí. No es lo que deberíamos, es también cierto, pero se está creciendo, pero el trabajo es mucho, es arduo. Entonces, el problema también acá es de que, y por eso hablo mucho del tema de integridad, que hay muchos proyectos de inversión que son positivos, que están bien planteados, están bien formulados, están bien estructurados y sobre todo están articulados con los planes estratégicos correspondientes. Pero cuando tenemos problemas de corrupción, cuando tenemos problemas que se dejan influenciar y buscan sus intereses particulares, entonces este crecimiento se va ralentizando, se va deteniendo. Por eso es importante, y repito nuevamente, el tema de integridad. Gente capacitada, íntegra, que pueda hacer. Tema aparte. Una vez le preguntaron a don Julio Velarde, el director del Banco Central de la Reserva, le preguntaron cómo hace para mantener una organización, un organismo que no se detiene, que sigue creciendo y que literalmente es lo que ha sostenido todo. Y él explica de que se dictan ciertos cursos apuntando a eso, y a partir de eso los primeros puestos de los que demuestren mejores capacidades son los que van ganando plazas para trabajar. Entonces es una especie de círculo en base a meritocracia. Necesitamos, necesitamos gente apasionada. Un buen amigo me comentó una vez, ¿no? Necesitamos gestores públicos que tengan pantalones para saber cómo plantarse y saber y entender la realidad nacional. Porque esto en la teoría es fácil. Ustedes van, siguen un cursito, pagan su platita, tienen certificado y lo entendieron. Pero si nosotros, si ustedes no conocen la realidad, no han caminado, no saben cómo piensan las personas, no saben la mentalidad de las personas, de los pueblos, de los distintos pueblos que integran nuestro maravilloso Perú, entonces va a ser muy difícil, porque no va a haber esa conexión entre lo que necesitamos crecer con el que ellos entienden cómo deben crecer. ¿Me entienden? Entonces, esta parte es lo que termina frenando un poco la inversión pública, a pesar de que los números digan que eventualmente seguimos creciendo. Este es un poco ya lo que yo les comentaba, ¿no? El cómo sé qué o cómo invertir. Acá este gráfico es muy conocido, es una evaluación del CEPLAN,
el Centro de Planeamiento a través del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Y básicamente este cuadrito pues es lo que explica a grandes rasgos todo lo que, toda la secuencia y dónde terminamos, ¿no? Como ya les había comentado, el principio de todo esto viene siendo pues el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, en este caso el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2050, que a través de sus acciones estratégicas, objetivos específicos y objetivos nacionales, regula y nos da un norte, por eso dice al 2050, de cómo queremos y esperamos que al 2050 debemos estar. Y a través de estas acciones, si es a través de estos lineamientos, hay unos lineamientos, son cuatro, 13 lineamientos si no me equivoco, es de que se regula el qué quiere el Estado que yo haga y cómo debo hacerlo. ¿Cómo? En qué partes debo entrar? De ahí hacia abajo vienen ya las políticas nacionales que tienen que ver también ya con los gobiernos. Por eso es importante entender que las elecciones, lo que nosotros, los gobiernos que elegimos, tienen mucha importancia. Porque acá hay algo que no lo estoy mencionando, que es el acuerdo nacional, pero quiero hablar básicamente amarrado a esto. Entonces, es importante que los niveles de gobierno puedan entenderlo. Acá, por ejemplo, yo le he puesto una leyenda, dice, asegura que las inversiones contribuyen efectivamente a la estrategia de desarrollo del país, enfoque estratégico de las inversiones a mediano y largo plazo. Esto de acá. Ahora, a partir de acá vienen ya lo que yo les había mencionado, el plan estratégico sectorial multianual y el plan estratégico multianual. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo del plan estratégico sectorial, plan estratégico multianual. El plan estratégico de, bueno, el PECEN del Ministerio de Trabajo, por ejemplo. El del Ministerio de Trabajo hace su plan a 3 años, en los cuales ellos, bueno, 3 años no lo estándar, pero puede ser un poco más, en los cuales a través de eso, pues va alineando todas las necesidades del sector Ministerio de Trabajo, para que se amarren con estos objetivos de acá arriba. Este es el plan. Por eso que le pongo alinear las inversiones con el plan estratégico del territorio. Y acá viene algo que es el plan estratégico multisectorial, el PEN. Por ejemplo, hay un plan estratégico multisectorial que es el que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, el nombre es otro, por supuesto, este, se dice que es multisectorial porque para entender, para poder cumplir con eso, no solamente actúa el Ministerio del Interior, actúa defensa, actúa bueno, defensa con una participación en el caso de que el Ministerio del Interior sea sobrepasado, actúa el Poder Judicial y otros organismos más que ahorita no los tengo en la cabeza. Entonces, ahí cuando hablamos de multisectorial, quiere decir que intervienen varios sectores. ¿Listo? Pero básicamente, para entenderlo en sencillo, estos de acá son los que terminan alineando o buscando que esté articulado con lo de arriba. Aquí ya viene ya los planes de desarrollo concertado, regional concertado y local concertado, que es a través de los gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿listo? Provinciales y distritales. ¿Listo? Entonces con esto seguimos, vamos a decirlo así, seguimos bajando, seguimos ordenando, seguimos articulando todo lo que viene desde arriba para buscar cómo yo, alcalde del distrito de XYZ, puedo hacer obras o hacer proyectos de inversión que estén articulados con lo que el Estado quiere que yo haga. ¿Me entienden? Entonces, esto de acá tiene que entenderse de que aparte de poder gestionarlo bien, tenemos que conocer la realidad de las poblaciones, porque es distinta, no es lo mismo hacer un proyecto de inversión de agua, luz, desagüe, o de acceso a internet, por ejemplo, en un pueblo donde la población habla mayormente otro dialecto, como quechua, aymara, con hacerlo con uno que está en la costa. Son de realidades distintas, de personalidades distintas.
pero peruanos al fin y al cabo, y tienen la misma importancia y el mismo valor. Por eso que es importante que nuestros compatriotas puedan elegir buenas autoridades que sepan y demuestren con pruebas que efectivamente conocen el cómo van a hacerlo y le hagan entender, tengan facilidad para hacerle entender a las personas. Señores, nosotros necesitamos esto. Señora Juana, usted necesita vender su queso. ¿Qué necesita? Yo necesito, yo no sé cómo usar internet. Perfecto, entonces necesitamos acá un centro de capacitación para computación familiar. Necesitamos buen internet. ¿Qué otra cosa? No, me cuesta sacarlo hasta la provincia más cercana. ¿Y por qué no demora? Porque la carretera mejora la carretera. ¿Me entiende? Saber explicarle. No con palabras técnicas, porque las palabras técnicas las guardamos para nosotros, para entenderlo, para sustentarlo cuando tengamos que sustentarlo. Pero a nosotros, nuestros compatriotas, debemos explicarle con palabras sencillas de cómo se necesita hacer las cosas y para qué se necesitan hacerlas. Cuando ya hemos pasado de esto, ya viene un poco lo que yo les había comentado, ¿no? El famoso PEI y el POI. El PEI, el Plan Estratégico Institucional, y el POI, el Plan Operativo Institucional. Cuando ya esto es un poco más directo, más concreto, ¿listo? Esto se va traduciendo en acciones estratégicas y en objetivos institucionales. Y en el caso del POI, en las actividades operativas de cómo se van a hacer ya la ejecución misma. Este de acá normalmente es a 3 años y este normalmente se hace para un año. Normalmente el POI se debe estar aprobando entre noviembre y diciembre del año anterior al curso. Entonces, miren, contar con un listado ordenado y priorizado de objetivos y acciones estratégicas que permitan priorizar las inversiones. Ahora, ustedes me dirán, ¿y dónde entran los proyectos de inversión? Más adelante hay un cuadrito, no sé si lo voy a poner ahora, pero hay un cuadro. Entre el PEI y el POI se encuentra lo que es la programación multianual de inversiones, que es la primera fase del sistema del InvierteP. A partir del PEI, con lo que el PEI me dice de mi nivel de gobierno, me dice qué es lo que necesito hacer y de mi sector. A partir de esto, perdón, este sector, a partir de ahí sale la programación multianual de inversiones, que la hace la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del nivel de gobierno. Cuando yo hago ya esa programación multianual y ese programa de multianual de inversiones a 3 años, o sea, estamos ahorita 2025, 2026, 27, 28, cuando yo ya tengo eso, ya yo hice esa programación, a partir de ahí salen dos caminos. Uno es al POI, es cómo lo voy a ejecutar el próximo año, y el otro es a la programación multianual presupuestal, porque necesito presupuesto, necesito con plata para poder hacer todo lo que a partir de acá me dice que necesita. ¿Ok? Entonces, acá viene un poco la articulación, ¿no? Y acá ya viene, pues, ¿no? Lo demás, pues, insumos, actividades, productos, resultados inicial, intermedios, finales y el impacto agregado. Toda la estructura, toda la secuencia de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Entonces, esto es un poco el cómo sé qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Estamos hablando de programación con dinero del Estado, ¿ok? Este es básicamente el otro cuadro que un poco guarda relación con el anterior, pero es básicamente eh, uno de los cuadros más famosos que hay en realidad en la gestión pública, porque acá está amarrado todo, ¿no? Acá, como yo les había comentado, el Foro del Acuerdo Nacional, que viene la política de Estado y la visión del país al 2050. Esto de acá, este Foro Acuerdo Nacional, que el último no recuerdo en qué año ha sido, pero con todo esto de acá, el CEPLAN saca el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2050, que es el actualmente que tenemos, que está aprobado en septiembre, octubre del año pasado. Bueno,
Ya teníamos uno, pero lo han actualizado. Esto es aprobado por el Consejo de Ministros. Y a partir de acá se divide en básicamente en dos cosas, en políticas y planes. En política viene lo que, pues, lo que tiene acá la franja presidencial, la política general de gobierno. Por eso es que es importante qué autoridades elegimos como presidente. ¿Listo? Entonces, con las políticas vienen pues las famosas políticas nacionales, la política regional, local, provincial y la política institucional. Acá, por ejemplo, la política nacional de seguridad y defensa nacional, por ejemplo. ¿Ok? Estoy dando un ejemplo que se me viene a la cabeza. Y planes, que es la parte que un poco la que más a mí personalmente en realidad los dos me interesan mucho, pero la que más me gusta entenderlo, tratar de entenderlo, es esta, la de los planes. Acá está lo que yo les mencionaba, el PECEN y el PEN. El PECEN, el Plan Estratégico Sectorial Multianual, y el PEN, que es el Plan Estratégico Multisectorial. Les puse el ejemplo de seguridad ciudadana. En un PEN de seguridad ciudadana, sí, está bien, digo bien, seguridad ciudadana, intervienen varios sectores, multisectorial. Interviene interior, interviene el Ministerio de Justicia, interviene defensa en algunos casos y un montón de organismos. Esto de acá empiezan a bajar en los planes de desarrollo regional concertado, el provincial, el distrital. Acá viene básicamente la labor de los diversos de los niveles de gobierno, gobierno regional, gobierno local, provincia, el distrito, que esto está amarrado pues a todo, ¿me entienden? Por eso que se le llama eh, la articulación, que es un tema más, un poquito más grande. Entonces, todo esto de acá, en cada nivel del PCM, pues ok, hay una línea puntada, ¿ven? ¿Hacia dónde? Al PI. Y cada plan de desarrollo concertado igual al PI. La provincia al PI. El distrito al PI. Y de ahí viene ya el POI, el operativo. Y entre los dos está el programa multinacional de inversiones como el sistema del Invierte P. Estos es básicamente los niveles de planificación, un poco para que se entienda. El nivel uno, el caso del CEPLAN, el plan de guerra el 2050. En el nivel 2, el plan estratégico sectorial y los planes de desarrollo concertado regional y local. Y en el nivel 3, pues los planes estratégicos, el PI y el POI. Una breve comparación entre el PI y el POI. Básicamente la descripción en el caso del PI es un instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad para los objetivos de la política. Básicamente lo que les había dicho. Cómo cada sector planifica cómo se va a articular con lo que los planes de más arriba, estos de acá, cómo quiero llegar a hacerlos. En el caso de POI, básicamente ya orienta ya la necesidad de recursos para poder hacer lo que este plan quiere que haga, que es a su vez está amarrado con los de arriba. ¿Quién lo elabora? El pliego presupuestario. Acá viene ya el tema de separar un poco el pliego, por eso le decía, el PI básicamente está a cargo de los sectores o los que son pliego. Y el POI ya es la unidad ejecutora, en el caso de las municipalidades y gobiernos regionales. Contenido principal, objetivos, acciones institucionales, y en el caso del POI, actividades operativas e inversiones, que es lo que nosotros nos atañe. Periodo de un PEI mínimo 3 años, ya les había comentado, y en el caso del POI hay un caso multianual, mínimo 3 años de acuerdo al periodo del PEI y un año en el caso de que llegue en consistencia con el plan inicial de apertura, básicamente el plan presupuestal. Presupuesto inicial de apertura, perdón. ¿Listo? Acá tengo, ¿le puse o no le puse hipervínculo? No me acuerdo. No. Y bueno, hasta ahí, hasta ahí lo voy a dejar con esta primera, sí, esta primera inducción. em, para lo que es lo que yo voy a buscar a través de este canal de YouTube, que es entender con palabras fáciles y amigables
cómo se articula todo con la gestión pública. Y en el caso de nosotros, el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, se articula con los demás sistemas financieros y administrativos del Estado. ¿Listo? Esto es importante entenderlo, porque, nuevamente repito, la importancia del por qué buscar, aparte de gente capacitada, es que uno, que sean personas que conozcan la zona, que conozcan la población, que conozcan el cómo pensar. Somos un país enorme, grandioso, hermoso, con muchas maneras de pensar distintas y maneras de crecer distintas, que no lo podemos reflejar en todos por igual. Si fuéramos otro caso, pues sería de repente tal vez un poco más fácil. Pero el grado de dificultad que tenemos como nosotros como Estado tiene que ver precisamente con eso, de la manera de pensar de todos los peruanos, de todas las poblaciones, nuestra distinta manera y idiosincrasia de ver las cosas. Simplemente hasta aquí con este video por el día de hoy. Entendamos cómo funciona esto, no se dejen llevar, esto es muy importante, no se dejen llevar por distintos grupos particulares que lo único que buscan es crear caos. El Perú no está, se podría decir, atraviesa muchos problemas, pero estamos creciendo, sí estamos creciendo. Muchas cosas por cambiar, mejorar, regular, sí, pero el Perú está creciendo. Y cuando, a medida de que se vayan cerrando brechas de infraestructura y acceso a servicios, porque no solamente estamos hablando de construcción, cuando hablamos de esos servicios, hablamos de comisarías, hablamos de postas médicas, de todo. Todo lo que origina un problema, un conflicto social, todo aterriza y todo está acá. Todo está acá metido en este acá. Todo lo que pasa al Perú está acá reflejado. Hay un resumen ejecutivo por el plan estratégico del desarrollo, son como 530 páginas. Hay un resumen ejecutivo que lo pueden leer muy fácilmente, tiene 35 páginas me parece, y cómo funciona y debemos funcionar como Estado. Listo, hasta acá nomás, espero que les haya gustado y bueno, si les ha gustado, les ha parecido bien este video, por favor compártanlo y bueno, suscríbanse al canal y sigamos para adelante, sigamos creciendo. Vamos Perú, adelante.